A la luz del Estado de Derecho, la Comisión Nacional y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos empiezan a cubrir un hueco que han dejado precisamente el cumplimiento estricto de la ley. Los académicos han investigado y han analizado y estudiado precisamente este fenómeno y esta tendencia que han tenido los gobiernos, llámese estatales, federales o municipales, de violentar las garantías individuales de las personas, de los ciudadanos. De esto vamos a platicar precisamente con un académico que forma parte del programa de derechos humanos del ITESO y vamos a comentarle precisamente sobre este tema de los derechos humanos, los alcances y qué tanto ha evolucionado México y su cultura para preservar precisamente los derechos humanos de los mexicanos. Jalisco ha sido uno de los estados más activos en la implementación de una cultura ciudadana hacia el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, Jalisco también ha sido una entidad que ha girado recomendaciones ejemplares, desde observaciones comunes hacia instancias de seguridad hasta la llamada mediáticamente macro recomendación por el respeto hacia derechos ambientales y de salud. La actualidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco podría ser vista con contrastes, desde el esfuerzo por cimentar una dependencia reacia y de convicciones ciudadanas, hasta la dependencia que basa su actuar en la constante capacitación y penetración en la población. La visión de los académicos será la siguiente trinchera a analizar en esta Ruta 44, que hoy estudia a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco. Hace algún tiempo, en una entrevista que le hice a Manuel de Jesús Cloutier del Rincón Maquío, ya fallecido, el Maquío criticaba que existieran los tortibonos, eran unos vales que daban para canjearlos por tortillas. Y yo le dije por qué se oponía a que le regalaran tortilla a la gente. Me dijo, no me molestan los tortibonos, sino que hayamos tenido que llegar a estos niveles. Yo le preguntaría a Carlos Peralta, al doctor Carlos Peralta, del Programa de Derechos Humanos del ITESO, ¿tuvimos que llegar a crear comisiones de derechos humanos para respetar los derechos humanos? Muchas gracias. Pues, por un lado sí, y digamos, por desgracia, porque las leyes deberían aplicarse y las leyes deberían cumplirse, y si muchas leyes se cumplieran en México, así como están, si muchas leyes pudiéramos tener su marco funcional, pues otra cosa sería nuestro país, ¿no? Yo sí creo que tenemos buenas leyes y bueno, pues todo el mundo sabe que la Constitución en México fue una de las poseedoras de garantías que a nivel mundial eran una envidia de alguna manera. Sin embargo, pues sí, la pregunta es ¿qué pasó, verdad? Claro. ¿Qué nos ha pasado en México? Que mucho de eso no se aplica y que tenemos que llegar a tortibonos o a generar campañas contra el hambre en lugar de crear condiciones distintas, ¿no? Claro. En ese sentido, pues también en lugar de generar condiciones de seguridad humana, estamos luchando por tener condiciones de seguridad pública, las mínimas, ¿no? Porque no podemos tener un ambiente más enriquecedor en nuestro país que nos permita un desarrollo distinto, ¿no? Y sí, por desgracia, hay un problema ahí que esas condiciones han llevado a ir generando notas defensivas o notas de respuesta a la población y en estos casos instituciones. Claro. Ahora, de estos años que hace un momento con Fernando Zambrano hacíamos un recuento de cuando surgió todo este movimiento de los derechos humanos, ¿cómo sientes, doctor, que ha ido permeando esta cultura de los derechos humanos, sobre todo el respeto a los mismos? Ha crecido muchísimo, ¿no? Ha crecido mucho porque, te voy a decir, en una investigación que hicimos, en los años 80 había alrededor de 5 organizaciones que atendían temáticas de derechos humanos y algunas tenían que ver más bien con desaparecidos políticos, ¿no? Hoy no conozco un sondeo confiable que diga cuántas organizaciones hay, porque no solo son las organizaciones que se dicen de derechos humanos, sino hay organizaciones que trabajan con la infancia, que se ubican defensoras de los derechos de los niños, lo cual es también una defensa de los derechos humanos, ¿no? Sí, antes de entrar incluso a América Latina y a México, te preguntaría, doctor, porque hace unos días nos hemos enterado, hemos visto horrorizados, por ejemplo, el exterminio, por llamarlo de alguna manera, en Egipto,
cuando el ejército abre fuego contra gente que está en campamentos. Pareciera que cuando vemos esas imágenes, pues no hemos avanzado mucho en este tema que estamos hablando. Híjole, y bueno, y cuando pensamos que en México en los últimos años murieron entre 60 y 80,000 personas en esta no guerra, contra el narcotráfico, pues en qué condiciones estamos, ¿no? Porque ciertamente 60, 70, 80,000 gente, según los datos que se manejen, pues estamos hablando del calibre de una guerra, ¿no? Cuando en estos países es una desgracia, pero pues a lo mejor estamos hablando de 10,000, 15,000 muertos. Aquí cuadruplicamos tal vez esa cifra, y pues sí, son condiciones extremadamente graves, podríamos decir, ¿no? Porque ¿en qué país en son de paz o en clima que debería identificarse como de desarrollo o en pleno desarrollo existen pues incoherencias de este calibre, ¿no? Claro, cuando se hacen las mediciones por países respecto a la situación económica, respecto a las garantías en las elecciones, ¿no debería medirse también en el respeto de los derechos humanos para ver la evolución de ese país? Así es, así es. Y de hecho se ha intentado, la ONU en el informe de desarrollo humano, lo que ha intentado es medir el crecimiento de los países no por el Producto Interno Bruto, claro, sino por una serie de indicadores que tendrían que ver mucho más en términos de derechos humanos, inclusive teniendo muy en cuenta esto, se toma en cuenta la participación política de la mujer como un indicador de desarrollo humano, ¿no? Sí, así deberíamos medir. La cuestión es que eso todavía no ha permeado en mucho de nuestra cultura, en nuestra forma de evidenciar lo que es el desarrollo. Claro. ¿Cómo medimos el desarrollo? En cuánto produces, ¿no? Claro. No en cuál es el bienestar de la gente en la que vive del país, ¿no? Muy bien, doctor. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma hemos escuchado dos versiones respecto al tema de los derechos humanos. Después de la pausa tendremos nuestro tradicional cruce de caminos.